Con esta firma que están viendo se materializa el convenio por el que Canarias va a recibir del Estado 50 millones de euros para atender a las personas migrantes que llegan a nuestras costas. Unos fondos que también se destinarán para la atención de los 2.200 menores no acompañados que ahora mismo tutela el gobierno canario. En los detalles del convenio pues se explicita efectivamente que ese esfuerzo se materializa en una parte muy importante en la enorme carga singular que tiene el gobierno de Canarias en la tutela y atención de los menores no acompañados. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Menores no acompañados y adultos que van a seguir llegando, huyendo de la miseria en sus países. De hecho, estamos ahora mismo pendientes de un rescate, está en curso. Luego vamos en directo a Lanzarote para conocer la última hora. Pero hoy el presidente de Canarias ha vuelto a pedir la solidaridad del resto de España para esta gestión migratoria, aunque Ángel Víctor Torres da un pasito más, pide que esa solidaridad esté regulada por ley. Tener una corresponsabilidad obligatoria entre todas las comunidades autónomas y no exclusivamente aquellas que somos territorio frontera. Miles de conductores viven a diario esta pesadilla. 40 minutos de atasco para un simple recorrido que solamente requiere de 5 minutos. Unas obras en esta rotonda del Padre Ancheta llegan a colapsar ahí en Tenerife incluso no solamente este tramo de la TF5, sino también las salidas de la laguna. Lidia Lorenzo, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Como ven, a esta hora continúa el tráfico intenso en esta zona de la laguna, concretamente en la rotonda de Padre Ancheta. El motivo principal de este intenso tráfico, las obras que se están realizando para soterrar un túnel. Unas obras que están impidiendo que se entre y se pueda salir en el municipio de La Laguna como se hacía normalmente sin dificultad y provocando que muchos conductores no lleguen a tiempo a sus obligaciones. Trayectos, como bien decía, que se podían hacer en 5 minutos, se están tardando 40 minutos. La rotonda de Padre Ancheta y los que tratan de escapar de la cola que se presenta en la rotonda pues se vienen a las calles adyacentes que se forman las colas por todas partes y los atascos. Hemos tardado prácticamente 40 minutos en entrar a La Laguna. Hoy he perdido el día en cola. Fatal, el tráfico en La Laguna está fatal. Se nos va la vida en colas y en La Palma, May Navarro, ahí Ryanair suspende a finales de este mes todos sus vuelos con la Isla Bonita. Ryanair se suma a esa finalización de los vuelos y conexiones con la isla de La Palma, como ya también lo hicieran EasyJet, y vuelen de esta manera. Se reducen considerablemente las conexiones directas con la península. Adrián, ahí lo tienes, es un joven que tiene distrofia muscular, es estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y acaba de obtener una beca para poder cursar estudios en Alemania, pero necesita de alguien que le asista durante el viaje y la estancia. Él quiere ser un ejemplo para otros que padecen su enfermedad. Soy consciente de la responsabilidad que estoy teniendo en este momento y como con esta situación quiero demostrar que a pesar de las dificultades se puede conseguir. En La Gomera, los agricultores tratan de frenar una nueva amenaza para el sector del plátano. Se trata del picudo de la platanera, un insecto que puede debilitar la planta y llegar incluso a matarla. Lo hacen con un trampeo selectivo para tratar de frenar el avance de esta plaga. Pues el tiempo ha refrescado en muchas zonas de Canarias y apenas se aprecia ya calima. Vicky Palma, predicción para las próximas horas. Buenas tardes. Buenas tardes, hoy ya se han notado algunos cambios en el tiempo. El principal que han bajado las temperaturas, sobre todo en medianías del norte y de la vertiente este de las islas occidentales. De cara a mañana esperamos otra vez nubosidad por el norte. Las nubes de mañana podrían dejar alguna precipitación de carácter débil y disperso. Volveremos a ver nubes altas repartidas por todo el archipiélago y vamos a tener vientos del norte y del nordeste moderados en general en todas las islas. Canarias lleva años ya pidiendo solidaridad al resto de España para atender una emergencia humana como es la inmigración irregular, sobre todo esa que llega en la ruta más peligrosa y mortal, la atlántica, que sale desde África. Óscar Herrera, buenas tardes. Hoy se han firmado esos 50 millones de euros, Óscar, para atender a estas personas y hacerlo de una manera digna. Sí, con el convenio que se ha firmado esta mañana, el Gobierno de España entrega a Canarias 50 millones de euros. La mayor parte de ese dinero lo va a gestionar la Consejería de Derechos Sociales para costear la sanidad o la educación
de los más de 2.200 menores no acompañados que tutela en estos momentos. En cualquier caso, el presidente Torres, frente al ministro, ha insistido en que en el futuro se debe modificar la ley para que de manera sistemática estos menores que llegan en patera sean distribuidos en el resto de comunidades autónomas. La realidad migratoria sigue siendo una constante en Canarias. Ese es uno de los motivos que ha llevado al Gobierno central a entregar 50 millones de euros a la comunidad para que continúe dando una atención digna a quienes lleguen a las islas jugándose la vida. Dinero con el que se atenderán a migrantes de todas las edades y con el que se les intentará formar de cara al futuro. Ese esfuerzo se materializa en una parte muy importante en la enorme carga singular que tiene el Gobierno de Canarias en la tutela y atención de los menores no acompañados. Un escenario que también se ha querido recordar desde la Administración regional. Tenemos una importante llegada en el año 2022, 600 personas menos que lo que hubo en el año 2021. Y desde donde se ha vuelto a reclamar la ayuda de otros. Los menores que llegan a un territorio en un fenómeno como la inmigración irregular también debiera tener una corresponsabilidad obligatoria entre todas las comunidades autónomas. El ministro, que niega haber minusvalorado el fenómeno migratorio en las islas, también ha destacado en su visita a Gran Canaria el reforzamiento de la seguridad social en el archipiélago, con 80 nuevos empleos. El ministro Escrivá ha destacado que la economía canaria, más que la española, ha logrado crear empleo de calidad en sectores como las telecomunicaciones o las actividades científicas. Aseguró además que 1 de cada 5 canarios se va a beneficiar de la revalorización de las pensiones, depende también de su departamento, y de esta manera no pierdan poder adquisitivo el próximo año a consecuencia del IPC al alza. En un entorno de inflacionista tan complicado, los pensionistas van a mantener totalmente su poder adquisitivo durante todo este periodo y van a tener una revalorización en línea con la evolución de la inflación en el año 2023. En el caso de Canarias estamos hablando casi de 400.000 pensionistas canarios. Pues durante esta visita del ministro Escrivá estamos con un rescate ahora mismo en curso. Sara Duarte, Lanzarote. Buenas tardes, Sara. Una patera interceptada en las últimas horas. Se localizaba hace unas horas a unas 40 millas de la isla. Estamos esperando que lleguen a este muelle comercial de Recife. Lo harán en torno a las 3 de la tarde. Según hemos podido saber, a bordo van 38 personas, entre las que se encuentran una mujer embarazada y varios menores, todos en aparente buen estado de salud, aunque serán evaluados en tierra por Cruz Roja. Con esta ya son 5 las embarcaciones que han llegado a las islas en poco más de 24 horas. Una lo hizo a Fuerteventura y el resto a Lanzarote. En total, 203 personas. Gracias, Sara. Aquí tienen la foto de familia que están viendo, la ministra María Jesús Montero en el centro con todo su equipo. Esta es la cúpula del Ministerio de Hacienda. Es una de las imágenes del día porque con este gesto, Silvia Mascareño, el proyecto de presupuestos del Estado, entra ahí en el Congreso para su tramitación. Así que, Silvia, ahora empieza lo complicado, negociar esas cuentas. Sí, porque la parte técnica ya está hecha, es lo que recoge este famoso libro amarillo que ha traído hoy hasta aquí, hasta el Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero ahora queda lo más complicado, la parte política. El Gobierno necesita buscar los apoyos necesarios para aprobar en tiempo y forma estos presupuestos y que entren en vigor el 1 de enero. Y no va a ser nada fácil porque algunos de sus habituales socios parlamentarios, entre otros Esquerra, advierten que tendrá que sudar la camiseta. La ministra de Hacienda ha apelado hoy al sentido de Estado de unos y otros y recuerda que en este libro se incluye revalorizar las pensiones, subir el sueldo a los funcionarios o, entre otras, esa ayuda de 100 euros para las familias con niños menores de 3 años. Pero además, en este libro también se incluyen importantes partidas para Canarias. Igualmente, las cuentas incluyen dotaciones para planes integrales de empleo en algunas zonas de nuestro país. En concreto, mantenemos 45 millones para Canarias, 50 millones para Andalucía y 15 para Extremadura y también 30 millones para la isla de La Palma.
Y mientras eso ocurría en los salones nobles de este Palacio del Congreso de los Diputados, en el hemiciclo se debatían algunas de las normas fundamentales de la agenda social del Gobierno en esta legislatura. Entre otras, la denominada Ley Trans, esa cuya principal novedad es que permite la autodeterminación de género sin necesidad de un informe médico previo, y también la reforma de la Ley del Aborto, que permite que las niñas menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Finalmente, una y otra han superado los vetos de PP y Vox y siguen su tramitación parlamentaria. Muchas gracias, Silvia. Y por cierto, una última hora, también hay un tercer texto legal importante de la legislatura que se acaba de aprobar. Bueno, se acaba de aprobar que se desechan las enmiendas parciales y a la totalidad que se han presentado, las enmiendas a la totalidad, por lo tanto, prospera, va a seguir su tramitación también la Ley de Protección Animal, que como saben, modifica también el Código Penal para que el maltrato animal sea también considerado como un delito. Por lo tanto, esa ley también sigue desde hace unos minutos su trámite en el Congreso. Ha habido también actividad política aquí en Canarias en torno al Parlamento, donde se ha abordado, Marta Modino, muy buenas tardes, el proceso de reconstrucción de la Isla Bonita a consecuencia de la erupción. Sí, Paco, jornada importante, de hecho, aquí en la Cámara Regional, en el marco, como apuntas, de esa comisión de estudio para la reconstrucción de la isla de La Palma. Yo ya he tocado el turno de escuchar a los expertos, además en diferentes áreas, catedráticos, profesores de ambas universidades canarias que han aportado pues su firme compromiso, así lo han dicho, en todo ese proceso de reconstrucción social que le queda por delante a la isla de La Palma. De hecho, todavía hasta ahora siguen pues dando sus particulares análisis sobre la cuestión. Y ya en la sesión de tarde escucharemos qué es lo que tienen que decir las asociaciones de agricultores, de ganaderos y también de industriales de la isla de La Palma. Incluso está previsto que intervenga la jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montserrat Román. La propuesta de los investigadores es que la reconstrucción de La Palma se realice con una participación colectiva y respetando los valores naturales y científicos. Viviendas y terrenos asequibles en el más amplio contexto insular. Necesitan abordajes mediante el trabajo colaborativo. Hemos multiplicado por mucho los efectos de las erupciones anteriores y eso tiene mucho que ver con el sistema territorial. El proceso es tan excepcional que llegan a localizarse elementos solo descritos en 20 localidades del mundo y el paisaje continuará cambiando. Habrá un proceso de enfriamiento que durará meses y no años, y eso también afectará a las características geomecánicas de las rocas. Precisamente la energía geotérmica puede ser una oportunidad, pero también el geoturismo, cerca de esas coladas que llegaron a alcanzar 70 metros de espesor o en los fondos marinos. La estética, las texturas, los colores, la cultura, la idiosincrasia. El snorkel con gafas y tubo, pero no recomendaría para nada la pesca. En cuanto a las cenizas, se recupera la idea de su uso para la construcción y generar una industria. Hormigones y morteros que sean fabricados en Canarias. En la comisión se solicitó la elaboración de un mapa de la radiación y todos los científicos coincidieron en que La Palma puede y debe convertirse en un gran laboratorio. Un nodo de creación de conocimiento y, lo más importante, de transferencia de ese conocimiento. Finalmente, la participación de los expertos incluyó un mensaje a los grupos parlamentarios. Las personas que han perdido todo tienen que haber recuperado su poder adquisitivo que tenían el 18 de septiembre. Lo primero fue abrir la carretera, rompiendo las coladas para que primero pasaran los vehículos. Posteriormente fue necesario meter esa tubería, la principal, y ahora se trabaja en hacer llegar ese agua a través de ramales a las diferentes fincas. Y es que el barrio de San Isidro ha quedado dividido entre la zona afectada por las coladas y aquella en la que aún se puede cultivar. De esta noche no pasa, mañana ya es imposible, ¿qué tal? Y un milagro fue que se paró y por lo menos la finca aquí la tengo y otras personas no pueden decir lo mismo. Fortuna que se repartió por zonas en San Isidro. Los que tuvieron la suerte de conservar indemnes sus terrenos perdieron el año agrícola por la falta de agua. El regadío regresa, pero la cosecha debe retomarse desde el inicio y las plataneras en muchos casos se han arrancado. El estrés hídrico que sufre la planta, esa planta no desde mi punto de vista no va a producir una buena cosecha. Sobre el terreno, la ceniza sí está dando buenos réditos al sector. La producción se ha puesto espectacular, la planta ha crecido muchísimo, está dando unos frutos en lo general por todo el valle muy buenos. Las canalizaciones continuarán su camino hacia las ollas para recuperar otras fincas también respetadas por las coladas.
Siguen los movimientos previos al año electoral que nos espera. Hoy ha sido Pablo Rodríguez el que presentaba así su candidatura para encabezar la lista de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Gran Canaria. En cuestión de 3 semanas se sabrá si la lidera o no, porque antes tendrá que conseguir 300 avales. Tengo que reconocer que lo hago con más ilusión que nunca, porque se ha demostrado en este tiempo que es más necesario que nunca un proyecto como el de Coalición Canaria, un proyecto nacionalista que defienda esta tierra, que ponga a Canarias y a los canarios por encima de cualquier otra circunstancia. También sigue preparando su candidatura el movimiento político Reunir Canarias, con algunos disidentes de Podemos entre sus filas. Se definen como un partido de izquierdas y de obediencia canaria. Construir de alguna manera una candidatura que vaya aglutinando a distintos colectivos que venimos trabajando y colaborando desde hace muchos años, que nos sentimos desprotegidos por las administraciones públicas. Queremos alcanzar todas las administraciones públicas canarias, es decir, desde los municipios hasta los cabildos, hasta el gobierno de Canarias, por supuesto, y ahí vamos, tenemos dirigida la mirada. Segunda jornada por el accidente, por el juicio que se sigue por el accidente del tren de Albia. Hoy declaraba este hombre, ha sido el protagonista, el maquinista Francisco José Garzón, que ha respondido solo a las preguntas de su abogado y ha vuelto a pedir perdón. La defensa del maquinista ha criticado la decisión de la jueza de posponer la declaración del ex responsable de seguridad de la empresa que gestiona la red, Adif. Francisco José Garzón, maquinista del tren accidentado en 2003 en Santiago de Compostela, ha pedido este jueves de nuevo perdón en sede judicial durante su declaración. Ha sido el gran protagonista de esta segunda jornada del juicio. El operario ha centrado su defensa en una seguridad que ha dicho veía deficiente. Es absurdo, o sea, es prácticamente imposible de pasar en ese punto de 200 a 80, ya en ese punto concreto. El conductor no ha hablado en su intervención del despiste tras la llamada del interventor, pero sí ha admitido que tras esa comunicación se desubicó de su ruta y creyó que estaba antes del giro fatal que propició el accidente. Perdí el significado de lo que yo le daba a la señal avanzada esa, pero porque al tener vía libre no me indicaba, pero al perder la conciencia situacional interpreté literalmente lo que indicaba la señal. El maquinista ha mostrado signos de dolor al principio y al final de los 55 minutos que ha durado su intervención. Su abogado ha asegurado que la decisión de la jueza de posponer la intervención del exresponsable de Adif tiene como objetivo preparar mejor la declaración. A ver, aquí hay dos acusados, 2 empleados públicos de 2 entidades públicas empresariales, uno de Renfe y otro de Adif. Adif está haciendo todo y con la abogacía del Estado para defender al empleado de Adif. A Garzón y al entonces jefe de Adif se les imputa 8 decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional. Son las imágenes de la desolación que nos llegan desde Tailandia, donde al menos 34 personas han muerto en un tiroteo masivo en esa escuela que están viendo, una escuela infantil. Entre las víctimas hay 22 niños y el autor de los disparos es un ex policía identificado que se suicidó después de perpetrar la masacre. La esposa y el hijo del supuesto homicida figuran entre los fallecidos. Mateo ya ha recibido el alta médica en el hospital de Barcelona, donde fue trasladado de urgencia desde Bali por una grave enfermedad. De momento se queda una semana más en la ciudad condal para seguir allí una revisión que tiene que ser diaria en el hospital San Juan de Dios. Si las pruebas lo permiten, los padres nos cuentan que Mateo podrá volver a casa, a Canarias, en menos de 15 días. Este jueves se celebra el Día Mundial de las Personas Altamente Sensibles. Personas que tienen el sistema nervioso más desarrollado que otras y que les hace esto percibir el mundo de una manera más intensa. A Arián, lo van a conocer, le detectaron PAS cuando tenía 4 años y medio y se está curando, está en muy buenas manos. No es una enfermedad ni una patología, es un rasgo de la personalidad. Más del 20% de la población mundial son personas altamente sensibles. Tienen un procesamiento de la información cerebral mucho más profundo, son personas mucho más reflexivas. Eso lo lleva a ser personas más controladoras. Sus sentimientos van más allá de lo común. Todo lo noto el doble, enfado, tristeza, felicidad, alegría, el daño. Cuando te llega la persona te ya diciendo no sé qué me pasa, o el niño, ¿no?
qué raro, me siento diferente a mi grupo, nadie me entiende. A Arian se lo detectaron cuando tenía tan solo 4 años y medio. Aquí me aprendo a tranquilizar y otras emociones. ¿Y lo consigues? Como la tristeza, la alegría. En otros niños se puede detectar A través de rabieta, hay muchas veces que llegan por problemas de sueño, falta de concentración en las aulas, que muchas veces se hacen como malas detecciones como niños con déficit de atención. Y en adultos, si no se identifica, a la larga lo que se van a manifestar son trastornos o patologías de tipo ansioso o depresivo, incluso suicidio podríamos hablar también. Por eso es importante identificarlo no para etiquetar, sino para prevenir que este tipo de conductas no se den cuando sean adultos. Generar instrumentos para identificar en niños los rasgos de persona altamente sensible es la principal línea de investigación que sigue Moisés Betancor dentro del proyecto europeo Emotion. Decidimos que el proyecto fuera a utilizar la respuesta de los padres, la respuesta de los profesores, para poder identificar a esos niños altamente sensibles y darle a la familia de los colegios una serie de recursos para poder trabajar en el aula o en casa con esos niños. La investigación muestra que cuando el contexto de niños altamente sensibles no es consciente de esta situación, al tiempo... Suelen ser niños que cuando llegan a la adolescencia y a la vida adulta debutan con problemas psicológicos, depresión, ansiedad, insatisfacción por la vida. En cuanto a los adultos altamente sensibles... La investigación intenta encontrar cuáles son los mejores afrontamientos terapéuticos para poder hacerles ver cómo son y cómo deberían gestionar los contextos que les rodean para un desarrollo psicológico equilibrado y sano. La investigación la complementan las expertas María González y Azucena Duque. El proyecto se va a presentar al Gobierno de Canarias para poder actuar en centros escolares del archipiélago. Seguimos hablando de salud. 15 años lleva dando servicio la Asociación Canaria de Enfermedades Neuromusculares, unas enfermedades que son irreversibles, degenerativas y que requieren de atención cada día. Walter padece una distrofia muscular de cadera que le fue diagnosticada de pequeño, pero que empezó a darle problemas severos a partir de los 25 años. Todas las distrofias empiezan por un músculo y luego pueden ir complicándose a otros órganos. Por ejemplo, en mi caso empieza por la cintura, después lo que son las extremidades inferiores, ahora por ejemplo empiezo también con los hombros, después más adelante me voy a encontrar con dificultades. Hay que tener en cuenta que las enfermedades neuromusculares son muchas, son consecuencia de una mutación genética y no existe cura. Walter ha estado trabajando hasta hace tan solo un año como profesor y se dio cuenta de que no podía seguir adelante. Al principio te lo tomas como un poco ingenuo, que dices tú, yo puedo con todo. Me derrumbé en varias ocasiones porque tienes que admitir que ya no eres normal. Para admitir que no pueden seguir adelante sin ayuda, el trabajo de Asenecan, la Asociación de Enfermedades Neuromusculares, es decisivo. No solo ofrece asesoramiento psicológico, sino también nutrición y fisioterapia. Mantenerlo en las mejores condiciones posibles para que al menos el tiempo que estén entre nosotros sean 30, 50, quizás menos, pero por lo menos que ese tiempo lo tengan con calidad de vida. En estas patologías es paliativo evitar que progresen esas enfermedades e intentar dentro de lo posible mejoras. Alargar lo que uno pueda la autonomía y disfrutar de la vida, es decir, si esto es lo que me queda, porque también aporta la esperanza de vida, disfrutar lo que yo pueda. Y tomar conciencia del trabajo que hacen organizaciones como Asenecan para que los pacientes puedan llevar una vida mejor. El próximo cuatrimestre... Hace unos días este vídeo se viralizaba en las redes y ya suma más de 25.000 visualizaciones. Su protagonista es Adrián, un joven estudiante de traducción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que necesita un auxiliar que le asista para poder cumplir su sueño, estudiar en una universidad alemana un Erasmus. Me ha sorprendido mucho. No me esperaba para nada que llegara a siquiera 1000 visualizaciones y al final se ha viralizado muchísimo. Estoy muy sorprendido. Ahora tiene más de 50 ofertas para acompañarle. Adrián sufre distrofia muscular de Duchenne y necesita ayuda para levantarse de la cama y asearse. Su caso puede ser un ejemplo para muchos. Soy consciente de la responsabilidad que estoy teniendo en este momento y como con esta situación quiero demostrar que a pesar de las dificultades se puede conseguir. Me gustaría también un poco reclamar a las instituciones públicas, no sé si del Gobierno de Canarias, de España o la Unión Europea, que financien como es debido el programa Erasmus para personas con discapacidad. A Adrián ya le queda menos para estudiar en una universidad europea y demostrar que puede tener autonomía personal.
Ojalá que Adrián cumpla su sueño. Hablamos ahora de salud mental. Hay hospitales como el de La Candelaria en Tenerife que han reducido el número de ingresos porque priorizan el tratamiento ambulatorio. En tan solo 2 años se ha reducido la estancia hospitalaria de los enfermos mentales en este hospital. Se persigue el modelo de países centroeuropeos en los que los pacientes son tratados en su entorno comunitario, es decir, de forma ambulatoria y en el contexto familiar. A medida de lo posible, los ingresos hospitalarios, reducirlos a su mínima expresión y hacer un seguimiento, por lo tanto, por sanitarios, por médicos, psiquiatras, enfermeros, del paciente en la comunidad. Esto pasa por la hospitalización domiciliaria si fuera necesaria. Los equipos de atención se desplazarían a las casas. Esto ha provocado que de 68 pacientes diarios se haya pasado a menos de 15. El estigma nos afecta a todos los que tenemos que ver con las enfermedades mentales. Creo que a pesar de todo y de estar en el siglo XXI, sigue siendo la asignatura pendiente a tratar, normalizar e incluir. La estancia hospitalaria de los enfermos mentales se ha reducido de 3 meses a 15 días, por debajo de la media a nivel nacional. La perspectiva feminista es fundamental para tratar la salud mental. Hasta mediados del siglo XIX se consideró, fíjense, la histeria como una enfermedad de mujeres. De hecho, ellas han soportado que las llamen locas o histéricas a lo largo de la historia. Virginia Woolf, Leonora Carrington o Camille Claudel son mujeres que lucharon por hacerse hueco en el mundo y en su profesión mientras trataban de resistir al estigma de la salud mental. Siempre hemos sido las locas, siempre hemos sido las histéricas a lo largo de la historia. La socialización, los estereotipos, todo lo que nos rodea evidentemente tiene un impacto muy fuerte. La sociedad, el sistema patriarcal no nos da ese espacio y esa paz para poder ocuparnos de nosotras con la tranquilidad que necesitamos. Esta exposición de Paula Plaza da la bienvenida a Mujeres, Sufrimiento Psíquico y Suicidio, una jornada sobre salud mental con perspectiva feminista. Como en todo, siempre hay más silencio en torno a las mujeres. Creo que la gente tiene que perder el miedo de decir tengo TLP, como tengo yo por ejemplo, o tengo bipolaridad, porque es una cosa a la que no hay que tener miedo. Que de lo que no se habla no existe, hay un gran tabú, la gente no oculta si tiene un problema de muelas, pero parece que si tiene un problema de depresión se lo tiene que comer solita. Asunción González de Chávez recuerda que la depresión y la ansiedad son el doble de frecuentes en las mujeres a consecuencia de la desigualdad. En Fuerteventura, el juzgado número 2 de Puerto del Rosario ha archivado el caso de abuso sexual cometido presuntamente por un padre a su hija de 2 años, a pesar de que había informes forenses que lo certificaban. Uno de los peritos recomienda que se reabra el caso como consecuencia del riesgo físico y psicológico para la menor. Suspendido el régimen de visitas entre un padre condenado por violencia de género y su hija de 4 años. El Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la madre al entender que el progenitor padece desajustes psicológicos que le impiden desempeñar correctamente su rol de padre. En el informe se describe al varón como una persona agresiva que no ha manifestado interés por mantener el contacto con su hija. Unas visitas que fueron establecidas por el juzgado de Granadilla, sur de Tenerife, cuando el padre saliera de prisión. En el último año, el alumnado con autismo ha aumentado aquí en Canarias casi un 40%. Este curso escolar ya les hemos contado hasta en 3 ocasiones 3 casos de niños con autismo que han sido trasladados de centro sin el consenso de sus familias. Lorena, la madre de uno de esos niños, continúa su movilización para que su hijo regrese a su antiguo colegio. A las puertas de la Consejería de Educación y con una pancarta. Es Lorena, la madre de Rodrigo. Quiero a mi hijo de vuelta en su colegio y en condiciones. Un cambio que se produce debido a la falta de un aula en clave en su centro anterior y que ya le ha provocado una crisis al menor. Yo intentaba decirle, Rodrigo, entra, pero el niño quería salir por la puerta. Claro, no era su colegio. Además, debido a la escasez de personal también en el nuevo centro. A la 1 del mediodía a mi hijo quieren llevárselo al comedor porque no hay personal en el aula para quedarse con Rodrigo. Y solicita que su hijo vuelva al aula ordinaria con un auxiliar pedagógico, una figura que también reclaman otros padres con hijos con TEA, como los de Yara de 5 años o los de Swan de 6. Desde la consejería aseguran que están mejor en este tipo de aulas especializadas y que aunque la plantilla de especialistas se ha reforzado, hay centros
que tienen un niño solo de estas características. Es imposible poner un aula en clave en cada uno de los centros donde aparece un niño. Mientras tanto, sus padres continúan luchando para darle a estos menores la mejor calidad de vida. El Partido Popular asegura que Canarias es la región de España con las peores cifras en gestión de dependencia. Los populares critican que la espera para ser evaluados supera ahora mismo los 1000 días. Un análisis que han hecho hoy en Lanzarote, donde también denuncian retraso en las obras del futuro centro sociosanitario que debe estar en Arrecife. Se ha puesto incluso la primera piedra de ese centro sociosanitario para Arrecife, y esto fue en mayo de 2021. Casi un año y medio después, no se ha avanzado nada. Lanzarote no cuenta con ninguna plaza sociosanitaria nueva. Este jueves para los mayores del Hierro ha sido un día de reencuentros. Aridia Marichal. Actividades lúdicas, música, baile y también comida para compartir este día dedicado a las personas mayores de la isla del Meridiano. Un espacio para compartir sonrisas, de nuevo también experiencia entre diferentes generaciones que llegan desde los 3 municipios del Hierro. Han vuelto las sonrisas, los momentos para compartir y la música. Y sin perder las mañas. Todos los que estamos dentro, que toca el instrumento. Morena, 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 morena la venga. Un día que hace homenaje a la sabiduría y a la experiencia, donde volver a encontrarse se convierte en un recuerdo especial. Este día para mí es muy especial. Un lugar donde nos reunimos, aparte de reunirnos en el centro de mayores o centro de día, también nos reunimos acá. Conocer a la gente del Hierro, que yo llevo muchos años aquí, pero eso, al centro me gusta ir también. Dedicado a las personas mayores, que persigue impulsar calidad de vida. Se ve que vienen todos con muchas ganas de pasarlo bien, muchas ganas de estar juntos. Trabajando cuerpo y mente sin olvidar la diversión. Las guaguas de las promesas de Global deja 10.000 kilos de alimentos para repartir entre Cáritas, Cruz Roja y también el Banco de Alimentos en Gran Canaria. La guagua registró 769 promesas durante las fiestas del Pino en Teror, y las ONGs reconocen que cada día hay donaciones que se necesitan más porque bajan, mientras que el precio de los alimentos sigue subiendo. Eso hace que cada vez sean más las familias las que acuden a estas ONGs. Bancos de Alimentos, por ejemplo, que atiende a 25.000 personas cada semana solo en la isla de Gran Canaria. Cada vez que alguien nos aporta, esa sinergia hace que le devolvamos a la sociedad lo que necesita. No podemos parar de ayudar a la población, y ahora es que si ha aumentado el IPC, los precios al alza, que si la guerra de Ucrania, todo al final tiene repercusión de una u otra manera en la parte más vulnerable de la sociedad. Bueno, vamos con más cosas, porque justo ahora, cuando comienza la temporada alta, la de otoño, temporada alta para el turismo, May Navarro, La Palma. Buenas tardes, May. La compañía Ryanair deja de operar con la Isla Bonita. Así es, desaparecerán las conexiones directas que mantenían desde el pasado año con Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela. Hay que destacar que mientras Ryanair operaba en la isla de La Palma, se mejoró las conexiones y que también se notó un abaratamiento en cuanto a los costes, lo que se tradujo en un aumento de visitantes durante todo el pasado año en la Isla Bonita. Con la pérdida de estas conexiones de Ryanair se suman a las ya informadas por EasyJet, y Vueling ha comunicado que de las 2 conexiones directas que mantenía con Barcelona se quedará en una. Gracias, May. Y la industria representa ahora mismo el 7% de la economía aquí en Canarias y genera casi el 3,5% de todos los empleos. Un sector que quiere crecer y que está pidiendo ayuda a las administraciones para ser más competitivos y atractivos.
El artículo 145 de las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española es una radiografía perfecta del estado de las áreas empresariales del país. Los polígonos o áreas empresariales pues están como están, con un déficit muy importante de infraestructuras, con problemas de seguridad, problemas de accesibilidad. Necesitamos una normativa y necesitamos unos servicios, necesitamos que nos limpien. Las áreas empresariales reclaman una ley que les permita ser competitivas. Se promulgan muchas legislaciones y de hecho en todas las comunidades pues hay legislación que habla de ese tema, pero de esto a llevarlo a la práctica, la verdad es que... Y los técnicos municipales tendrían que recorrer y caminar los polígonos, tendrían que ir a visitar empresas. Los parques reclaman además un mapa nacional de todo el suelo industrial que existe. Para tener catalogados todos los polígonos industriales de España con el fin de atraer inversión extranjera de manera fácil y sencilla. Estos y otros retos se analizan en el 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales. En Tenerife se ha celebrado este primer encuentro de laboratorios de innovación pública, una iniciativa que persigue la modernización de la administración para dar una respuesta más rápida a todos los vecinos y facilitar el acceso a los servicios públicos. En este encuentro han participado 5 laboratorios canarios que han presentado los proyectos de trabajo y las propuestas para el próximo año. Tenemos proyectos tan interesantes como mejorar la atención a la ciudadanía o mejorar la atención de la alimentación de los centros sociosanitarios o ayudar a los ayuntamientos para los planes de cooperación y modernización municipal. Todo se traslada a un aspecto práctico, pero precisamente con proyectos innovadores. Hasta 40 minutos para un trayecto que se puede realizar en no más de 5. El problema del tráfico se está agravando cada mañana en la entrada y la salida de la laguna en Tenerife. Las obras del Padre Ancheta, el acceso de los estudiantes universitarios a pie y el tráfico habitual, que no es poco, minan cada mañana la paciencia de miles de conductores que no pueden acceder a la autopista TF5. Lidia Lorenzo, buenas tardes. Bueno, Lidia, eso sobre todo por la mañana temprano, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues ahora mismo se han intensificado esas retenciones coincidiendo con la salida de los centros educativos y de los trabajos. Unas colas que han aumentado con las obras de mejora de esta rotonda, pero llevan produciéndose desde hace varios años. El aumento del tráfico está dificultando la entrada y la salida al municipio de La Laguna. La autopista TF5 es una de las más transitadas de la isla de Tenerife. Por ella circulan a diario más de 20.000 vehículos. Padre Ancheta, Loreta Mayo, Estación Vieja, todo. Vía de ronda colapsada hasta el Bronco. Sí, bastante, mucho tráfico. Yo cada vez que vengo a La Laguna me tiro 2 horas para poder llegar al sitio que voy. Están ahora mismo en unos trabajos de adecuación del entorno con una llegada de maquinaria de gran tonelaje. Y en las próximas horas esto quedaría saldado. Nosotros seguiremos reivindicando y sobre todo solicitando la mayor presencia de los guardias civiles en este caso y también de buscar alternativas. Tenemos todavía muy fresco en la memoria la tormenta tropical Hermine. El caso es que estos fenómenos parece que van en aumento si miramos, por ejemplo, los últimos 50 años. A partir de una onda tropical muy cerca de Cabo Verde se formó un ciclón tropical que primero fue depresión tropical y en menos de 24 horas evolucionó a tormenta tropical. Acabó debilitándose hasta convertirse en un ciclón posttropical. Sí, les hablamos de Hermín, un fenómeno que dejó cuantiosas lluvias en Canarias a finales de septiembre y que los científicos estudian. Sorprende la trayectoria que siguió de sur a norte. Desde 1851 no había ninguno con una trayectoria similar. Incluso la tormenta tropical Delta de 2005 pasó por América antes de llegar a Canarias. Un grupo de meteorólogos trata de averiguar si el cambio climático está detrás. Hemos visto que en estos últimos 50-60 años hemos tenido más ciclones aproximándose a Canarias, ¿no? Eso sí, los expertos matizan que la marcada cizalladura, a diferencia de vientos en altura del entorno canario, le va a poner las cosas difíciles a otros ciclones que quieran desembarcar en las islas. El ciclón Hermín encontró unas buenas condiciones de cizalladura en su inicio, pero a medida que se fue desplazando hacia el norte, perdió la organización debido a que aumentó el viento en la altura. Son las primeras pinceladas de un estudio que ya recoge la prestigiosa publicación The Conversation.
Estábamos pendientes de un rescate que se encontraba en curso cuando comenzábamos el informativo. Un grupo de migrantes rescatados. Vamos hasta Lanzarote. Sara Duarte, ahí en el muelle de Arrecife estás, donde vemos que sopla intensamente el viento. Cuéntanos, última hora. Así es, desembarcando ahora mismo las últimas 38 personas de las 203 que han llegado en las últimas 24 horas a nuestras islas. Salvamento Marítimo les rescató a unas 40 millas de la isla y, como vemos, acaban de llegar a este muelle comercial de Arrecife. Hemos podido saber que se encuentran en aparente buen estado de salud, incluso una mujer embarazada y varios menores que iban a bordo, aunque todos serán evaluados por Cruz Roja, como estamos viendo en las próximas horas. Ya son 5 embarcaciones que han llegado a las islas entre hoy y ayer, una Fuerteventura, y el resto, como ven, lo han hecho a Lanzarote. Gracias, Sara, desde Lanzarote. Se encienden las alarmas por el picudo negro en las plataneras de La Gomera. Se calcula, de hecho, que esa plaga está afectando ya a toda la población. Ana Ramos. En La Gomera, el sector del plátano se enfrenta a una nueva amenaza. El picudo de la platanera afecta a todos los agricultores de la isla y tratan de combatirlo con esto: trampas con feromonas para frenar esta plaga. Hace un daño muy importante porque, sobre todo, el estado larvario de la planta hace galerías dentro de los tallos y eso provoca una disminución de la producción y hace que sea más fácil que se vayan al suelo cuando vienen fuertes vientos. Ante el avance del picudo, los agricultores alertaron de esta situación demandando ayuda. Sobre todo ayuda para la adquisición de trampas y feromonas para poderlo combatir en una primera batida durante 6 meses. Trampas que se colocan a ras de suelo junto a las plataneras más afectadas. La feromona es la que hace que el insecto entre en la trampa, pasa a través de los arcos amarillos estos, cae dentro de la trampa y ya se queda atrapado. Las cooperativas de la isla han sido las encargadas de distribuir estas trampas entre todos los agricultores que han detectado picudo negro en sus plataneras. Un apunte musical antes de irnos con la agenda deportiva. La banda Dios salve a la reina va a encabezar este próximo 15 de octubre la 5ª edición del Peñón Rock Festival en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Y va a ser la primera vez que la agrupación argentina que rinde tributo a Queen actúe en el norte de la isla. Coquemaya o el grupo isleño Red Bear son otro de los artistas que van a completar el elenco de un festival que pretende también visibilizar la evolución de la mujer en el ámbito del rock y que va a contar con un coloquio de la periodista Anabel Vélez. Bueno, así con rock llegamos a los deportes. Victoria del Lenovo Tenerife en Europa y en fútbol, Armando Vallejo, 2 jugadores con, bueno, de esos que tienen mucho gol. Sí, aunque Enrique Gallego, lo vemos aquí del Tenerife, no está muy contento. Dice que 2 goles en 8 partidos le parecen pocos, se exige mucho más. Lo escucharemos después. También dice, por cierto, que debería ser menos falta. Lleva 21, es el jugador de toda la Liga Smartbank que más faltas comete, y eso que es delantero. En la Unión Deportiva Las Palmas también lleva 2 goles y 2 asistencias en los 2 últimos partidos, Jonathan Viera. Dice que le dedica esos 2 goles a aquellos que dudaban sobre su rendimiento. Después también lo escucharemos. Sí, el Lenovo Tenerife lleva pleno de victorias en este comienzo de temporada, 2 en la Liga ACB y 1 ayer en baloncesto en la Basketball Champions League en Europa. Así que mejor comienzo imposible para el Lenovo Tenerife. 3 de 3 y no un trabalengua. Y no es ningún trabalengua. Gracias, Armando. Enseguida toda la crónica deportiva. Hoy queremos invitarles, antes de cerrar, o casi que mejor para cerrar, que nos acompañen a una exposición. Restos de naufragios y vestigios de otro tiempo son algunos de los elementos que el artista Klaus Behrens, es residente en Fuerteventura, utiliza para crear, bueno, lo ha hecho para crear su último trabajo. El título de la muestra es Espacio de Emergencia y se expone en la Sala Bibli, que está en la capital tinerfeña. Bueno, Klaus Behrens es un artista alemán afincado en Fuerteventura desde hace más de 3 décadas. La exposición se llama Espacio de Emergencia porque realmente habla realmente de emerger y de resurgir. Una crítica hacia la crisis medioambiental, hacia la crisis del clima. Realmente todas estas piezas de alguna manera resguardan un aire en el interior que nos hablan de un futuro bastante catastrófico, ¿no? Son pues metáforas de eso, ¿no? Contener el aire, un aire pues puro que dentro de unos 15, 20 años va a ser mucho más puro que el que vamos a tener en ese momento. El mapeo del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Es la antropología del mañana, ¿no? De alguna manera.
todos estos objetos han formado parte del hogar, han sido usados, vividos y transformados. Al incorporarse a la obra de arte se convierte en un objeto de culto, ¿no? Cuando este objeto se mueve en un territorio en el que toca la arena política, transforma estos bártulos en objetos de militancia. Y realmente habla siempre de esperanza, ¿no? De que todavía hay un hálito de esperanza, ¿no? Así terminamos, se quedan con Armando Vallejo, luego la previsión del tiempo, más noticias a las 20:30. Tengan buena tarde, hasta mañana.